Lo hago con el fin de aclarar las dudas que se pudieron haber presentado en la exposición de esta tarde. Entonces, la última actividad que tenemos pendiente con ustedes es un taller de Access que está compuesto de dos partes. ¿Listo? La primera parte corresponde a los ejercicios que tratamos o hicimos el día de hoy. Algunas personas pues que no se conectaron pues no los han hecho, pero la idea es que hagamos unos ejercicios de llenar unas bases de datos en Access, pues tal cual como lo expliqué esta tarde. Entonces, esos ejercicios, lo que hay que hacer, el paso a paso, están detallados en estos tres links, que son esos tres links del curso aulalic.es. Ese es un curso que nos puede ayudar a entender un poco mejor el funcionamiento del Access. Entonces, yo les envío a sus WhatsApps esos tres links, que corresponde a la unidad 2, crear, abrir y cerrar una base de datos; la unidad 3, crear tablas de bases de datos; y la unidad 4, modificar tablas de bases de datos. Entonces, el primer punto consiste en crear una base de datos en Access. ¿Cómo se crea una base de datos en Access? Simplemente pues abrimos el Access, ¿cierto? Vamos a hacerlo desde cero para que lo tengamos presente. Vamos a Access. ¿Sí? Siempre vamos a obtener vamos a ver la función base de datos de escritorio en blanco, por favor. Y aquí escribimos la base de datos que nos está pidiendo. La base de datos que nos está pidiendo es la base de datos concesionario. Entonces escribimos el nombre concesionario. ¿Sí? Aquí dice que lo guardemos en la carpeta mis ejercicios. Bueno, buscamos la carpeta mis ejercicios, donde ustedes prefieran que la puedan tener. Eso no hay problema. Vamos aquí. Mis ejercicios. Está aquí. Concesionario. ¿Sí? Y le damos crear. Bueno, yo ya tenía una base de datos concesionario, pero pues no tiene nada que ver. Nos va a aparecer así. ¿Sí? Cerrar la base de datos y abrir la base de datos y volverla a cerrar. ¿Sí? ¿Para qué es eso? Cerrarla. Vamos a mis ejercicios. Vamos al escritorio. Mis ejercicios y volverla a abrir. Eso es para que sepamos dónde están nuestras bases de datos. ¿Sí? Si usted le llega a aparecer aquí esto, que advertencias de seguridad, siempre le vamos a dar en habilitar contenido. Esta es la base de datos de nosotros inicialmente. ¿Sí? Base de datos en blanco. ¿Sí? Ahora, nos está pidiendo como segundo punto hacer lo mismo con una base de datos llamada clínica. Igual, crear nuevo base de datos clínica. Eso pues ya ustedes lo pueden hacer después. Una vez hecho este ejercicio, vamos al segundo ejercicio. Dice, abra la base de datos concesionario que está en la carpeta mis ejercicios. Vamos a la carpeta mis ejercicios, ya la abrí. Y abrimos la base de datos concesionario. Dice, crea una tabla con el nombre de clientes. ¿Cómo se crea una tabla en la base de datos? Vamos aquí, crear, aquí en el menú crear, tabla, ¿sí? Guardamos la tabla, puede ser por acá, o simplemente darle control G. Una vez yo le doy control G, la tabla le pongo un nombre. ¿Cuál es la tabla según lo que me están pidiendo acá? La tabla se va a llamar clientes. Listo. Es muy importante que las tablas las diseñemos en la vista diseño. Esto es importante. Aquí en ver, vamos, vista hoja de datos, que es la que estábamos, y en vista diseño. En vista diseño es donde vamos a ingresar todos esos campos que dicen acá. Entonces, código del cliente. Entonces empezamos, código del cliente, que es de tipo número, nombre del cliente, que es de texto corto,
texto corto. Siguiente, apellido del cliente, texto corto también. Dirección del cliente, que es de texto corto. Población, texto corto también. No modificamos nada más. Población, texto corto. Aquí tienen estos espacios. Aquí estoy cometiendo un error. Esto no va a dejar que la base de datos esté bien. Población, que es texto corto. Código postal, mejor escribámoslo. Código postal, que es un número. Provincia, que es un texto corto. Teléfono, que es un número, perdón, texto corto también. Y fecha de nacimiento, que es fecha hora, que es fecha hora. Ok, cuando terminemos de listar los datos, estas son las columnas de nuestra tabla clientes. Y aquí en este diseño de bases de datos es que nosotros le decimos de qué tipo son. Le damos control G o guardar acá. Y pasamos a la hoja vista de datos. Entonces miren, aquí están las columnas que acabamos de crear. Código de cliente, nombre de cliente, apellidos, dirección, población, código postal y las demás columnas que tenemos. ¿Sí? Luego dice, la clave principal será el campo código de cliente. Volvemos otra vez aquí a la vista de diseño. ¿Qué es la llave principal? Si ustedes ven esta llavecita que está acá, verdecita, eso quiere decir la llave primaria o clave principal. La clave principal en un objeto, es decir, en una persona, es un campo o es un dato que esa persona sea irrepetible, por lo menos. En una persona cual es algo que es irrepetible. Mi cédula, mi número de cédula no lo tiene otra persona, solamente lo tengo yo. ¿Sí? Aquí en este caso, código de cliente es un código que va a ser únicamente por cliente. Entonces, por eso se pone clave primaria. Las bases de datos en Access pueden tener clave primaria o no. Entonces, profe, pero usted me dice, no, siempre la primera columna, regularmente, pero uno la puede quitar. Le damos aquí en este campo que está clave primaria y se quita el campo y se quita la clave primaria. Pero aquí nos piden que la asignemos. Entonces, esa es la clave primaria. ¿Sí? Regularmente siempre es la primera columna. Regularmente, no todos los casos. Bueno, van a crear lo mismo con coches vendidos, hacer los mismos datos. ¿Cómo se crea la siguiente tabla? Crear tabla. ¿Sí? Se guarda, control G. Y se ingresan los campos que nos dicen. La tabla se llama coches vendidos. Entonces escribimos la palabra coches vendidos. ¿Sí? Y vamos a la vista diseño y realizamos el mismo procedimiento que realizamos con la tabla clientes. ¿Ok? Bueno, aquí ya tenemos las tres tablas que nos pidieron: clientes, coches vendidos y revisiones. Si vamos acá, la guía nos dice que ya hagamos lo propio con la base de datos clínica, con las tablas pacientes, médicos y ingresos. ¿Sí? Como último punto nos pide la guía que ingresemos estos datos y hagamos estas modificaciones. Simplemente para ingresar un dato en Excel, vamos a clientes por lo menos, ¿sí? Guardamos las tablas. Nos dice por lo menos 100. Código de cliente 100, Antonio García. Voy a ingresar la primera columna. Antonio García Pérez, ¿no? Pérez. Esta es la dirección, este es la población. Bueno, ya es como ingresar los datos aquí de la tabla. Vamos a ingresar la primera columna. Quiero que ustedes vean cómo se ingresa
un dato tras otro. En Access, perdón, uno ingresa los datos de manera horizontal, es decir, por filas. Listo. Entonces, cuando llegamos aquí al último dato, le damos Enter. Mire que nos regresa a la posición de la siguiente fila para meter los datos de Carlos Pérez Ruiz. Tal cual. Entonces, es como ingresar datos tal cual nos piden y tener la base de datos que nos están pidiendo. Entonces, se pide entonces en el último punto realizar estos ejercicios de acá, ingresar estos datos de acá y asimismo ingresar los de la clínica. ¿Sí? Modificando la estructura, tal cual como dice la parte de estos 3 primeros ejercicios que son los para que conozcamos la base de datos en Access. Estos 2 ejercicios hacen parte del primer punto del taller que les voy a mandar. ¿Sí? Entonces en el Classroom se va a subir los links correspondientes para que ustedes ingresen los 2 ejercicios en Access. ¿Listo? Entonces ya está estar pendiente el Classroom y espero que este video les haya servido para aclarar dudas. Muchas gracias.